Desde Cozoleacaque llegan los Ceretes, trayendo información cultural, musical, invitados y mucha diversión. Ya comienza Los Ceretes. Escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Exa FM 101.7. Les saludamos como cada sábado y les agradecemos que nos acompañen en este espacio de Los Ceretes de Cozoleacaque, programa diseñado para que usted conozca las bondades que nos ofrece este municipio ubicado al sur del estado, que como ya hemos comentado en otras ocasiones cuenta con una rica gastronomía y la presencia de talento artístico reconocido a nivel internacional, actividades culturales que se han visto detenidas a consecuencia de la pandemia que nos está afectando a nivel mundial y en donde Cozoleacaque no queda exento. Gracias por acompañarnos a través de la frecuencia 101.7 de Exa FM Coatzacoalcos y las redes sociales de Facebook Exa Coatzacoalcos y Los Ceretes de Cozoleacaque. Este programa es producido por Alberto Silva e Iván Rodríguez. En la conducción, su servidora Yolanda Tenorio Montero. Como cada sábado, les saluda con gusto a quienes nos siguen por esta frecuencia en el sur del estado de Veracruz y los estados de Tabasco, Oaxaca y Chiapas. También a quienes nos siguen por la internet y que se encuentran en casa en este momento en que la emergencia sanitaria nos mantiene en fase 3 y nos impide la movilidad para las escuelas, algunas áreas laborales, actividades deportivas, artísticas, religiosas y comerciales. Más adelante escuchará las participaciones de nuestros cuentacuentos, Shanat Rodríguez Ramírez y Luis Alberto Chávez Fósil, a quienes les enviamos un afectuoso saludo, deseándoles que se encuentren bien en compañía de la familia. Y bueno, mucho se habla del papel que juegan los medios de comunicación en circunstancias como estas. Y aquí mismo les hemos invitado a que evite saturarse de información sobre el coronavirus, porque en algunos casos las personas se alteran y llegan a los hospitales con crisis nerviosas. Ya me tocó ver un caso así. Y para hablar de este tema, ustedes van a escuchar la colaboración del periodista veracruzano Miguel Ángel Rueda Ruiz. También para narrarnos un poco sobre las pandemias que se han registrado a lo largo de la historia y otros datos relevantes sobre las medidas que se han tomado en los siglos XVII y XVIII en comparación con este que vivimos, que es el XXI, tendremos la participación del historiador Gerardo Tenorio. Él nos hablará sobre el comportamiento social que se vivió en las distintas épocas de la historia de la humanidad. Esto fue rápido. Continuamos con Los Ceretes. Gracias por sintonizar el 101.7 de Exa FM Coatzacoalcos en Los Ceretes de Cozoleacaque. Hemos venido comentando que son días de emergencia sanitaria, que son días de guardarse en casa, que mientras desacatemos las instrucciones médicas, la cifra de contagios y decesos podría incrementarse y también las restricciones para la movilidad extender su plazo. Todos en algún momento hemos sentido la necesidad de salir corriendo, de quitarnos el cubrebocas, pero en la actualidad contamos con los medios que nos ofrecen estar más informados y casi en contacto directo con algunos representantes populares que nos facilitan los servicios, como el alcalde de Cozoleacaque, que no ha parado de sus actividades y se mantiene al pendiente y cumpliendo incluso con antelación a los habitantes de ese municipio. Ha instalado módulos de sanitización para el transporte público, distribuido trípticos y colocado lonas con información sobre las medidas de higiene para evitar el contagio del coronavirus. Se aplica ley seca para evitar la venta de bebidas embriagantes, se restringió el acceso a parques y centros deportivos, además de que con recursos propios se amplió un área del hospital para atender a pacientes con problemas respiratorios y de COVID-19. Comento esto porque en otros periodos de la historia del mundo, las autoridades han tomado medidas más radicales, como las de sellar con clavos las puertas de las casas para impedir que las personas incurrieran en desacato e incluso otro tipo de medidas más drásticas. Eso nos lo comentará Gerardo Tenorio, historiador por la Universidad Veracruzana y fiel seguidor de Los Ceretes de Cozoleacaque.
Yolanda, muy buenos días. Gracias por invitarme a participar en Los Heretes de Cozoleacaque, programa que sintonizo a través del internet en Jalapa, en donde los escucho todos los sábados, porque me parece importante que se les brinden más oportunidades a este tipo de espacios de divulgación que ayudan a exprimir la riqueza cultural y artística que predomina de manera latente en el sur del estado, y que al mismo tiempo lo hace rico en materia multicultural, por la influencia de diferentes grupos étnicos arraigados en la región. Entrando en materia, hoy en Los Heretes de Cozoleacaque platicaremos sobre las grandes epidemias que azotaron en diferentes etapas de la humanidad y cómo éstas de alguna manera moldearon o reformaron las dinámicas sociales, económicas y políticas, y la manera de concebir estas tragedias de salud como un castigo de magnitudes divinas. Considerada como la primer peste que afectó al mundo occidental, se encuentra la peste antonina del año 541. Dicha peste impactó en una época en donde el Imperio Romano vivía sus momentos de cúspide. Los límites del imperio al oeste se extendían hasta la entonces Britania, en el este con la Mesopotamia y al sur con Egipto y el río Nilo. Especialistas aseguran que un 10% de la población pereció ante esta contingencia. En cálculos numéricos, un alrededor de 5 millones de personas. Como dato curioso, tan solo en la gran ciudad de Constantinopla se contabilizaban 5,000 personas fallecidas diariamente. El vínculo causante de esta enfermedad fueron las moscas y las ratas, y entre los síntomas que se experimentaba se encontraba la diarrea, la fiebre, el sentimiento de calor interno, pérdida de la voz y tos con sangre. Sobre el origen de esta enfermedad hay versiones encontradas. Unos dicen que viene de Irán, de Irak, y otros dicen que, viene de Egipto. Ahora viajemos al año 1347, donde la peste negra azotó por oleadas a toda Europa. Se calcula que mató a 1/3 de la población en números, un aproximado de 50 millones de personas. ¿Pero cómo se propagó? La respuesta la encontramos en la ruta de la seda, una ruta transasiática utilizada para el transporte de la seda china hasta Europa, aunque también se popularizó por la ruta de las especies. Por lo tanto, su propagación vino de dos flancos, el norte de la India y de las estepas de Asia Central. Por mucho tiempo se pensó que el vínculo de dicha enfermedad provenía de las ratas. Sin embargo, los estudios más recientes confirman que los piojos y las pulgas fueron las causantes de que la propagación se extendiera. Entre sus síntomas encontramos que empezaban con fiebre en aumento, delirios y presencia de manchas negras en la piel, agitación y posteriormente fallecían. Sin embargo, para aquellos que la contraían vía aérea, las personas presentaban un cuadro de neumonía, colapsos, escupían sangre y finalmente perecían. Ahora trasladémonos al actual puerto de Dubrovnik, ubicada en Croacia. En la época medieval era conocida como Ragusa. El sistema político estaba concentrado por un consejo, el cual, durante los episodios de la peste negra, decidió efectuar como medidas el estado de sitio, cerrando por completo sus murallas e implementando el periodo trentino, es decir, un aislamiento por 30 días. Si en ese lapso de tiempo los tripulantes de las embarcaciones varadas no presentaban los síntomas, se les permitía entrar en las murallas. Algo que no pasó con la Venecia y que trajo como consecuencias crisis financieras. Esta innovadora medida sanitaria implementada en Ragusa ayudó a frenar la propagación de la peste negra y se extendió por el resto de otras ciudades europeas, aplicando la cuarentena, es decir, aislamiento por 40 días. Muchas gracias a los Heretes de Cozoleacaque por la invitación a este espacio. Cozoleacaque como fuente de historia es rica y ahora, como el resto del mundo, es importante destacar el trabajo que el alcalde Cirilo Vázquez Parisi está realizando en medio de esta crisis sanitaria. Quiero aprovechar este espacio para mandarle una felicitación directa por ser de los pocos agentes políticos que dejan de lado las comodidades del escritorio o las de su hogar para estar todos los días trabajando codo a codo con su gente. México necesita más políticos así, con carácter humano. Y por favor, al auditorio, quédense en casa.
Escuchamos al historiador Gerardo Tenorio haciendo una regresión por el tiempo y cómo en otra época estas enfermedades impactaron en una sociedad que no contaba con la tecnología con la que hoy se cuenta y por el modo en que veían al mundo. Estos contagios se veían más que por un tema de insalubridad, por un castigo divino. A pesar del tiempo, no hemos cambiado en nuestros métodos de higiene y prácticas